más cerca, Cristo, de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigues en puerto de paz, siempre me abrigues en puerto de paz. Cerca, más cerca, nada traeré, nada de mérito al pie de tu cruz. Solo mi herido vil corazón, porque en tu sangre lo limpies, Jesús, porque en tu sangre lo limpies, Jesús. Cerca, más cerca, tuyo seré. Dejo con gozo el pecado falaz, todo su orgullo, pompa y placer. Cristo inmolado es mi eterno solaz. Cristo inmolado es mi eterno solaz. Cerca, más cerca, hasta el fin, hasta que ancle en el puerto de amor. Yo por los siglos viva feliz, cerca, más cerca de mi Salvador. Cerca, más cerca de mi Salvador. Muy bien, quisiéramos esta mañana mandar un saludo muy especial a todos aquellos hermanos que nos ven a través del internet. Se está transmitiendo en vivo. Hay 26 países en los cuales nos están viendo, así es que para todas esas personas quisiéramos decirles que vamos a transmitir desde la ciudad de Dallas, Texas, Norteamérica, para los 26 países que están viendo esta programación. El tema de esta mañana se titula Guiados por el Espíritu de Dios. Muy bien, hermanos, ahora les voy a invitar que abran sus Biblias y vamos, hermanos, a estudiar este tema, Guiados por el Espíritu de Dios. El texto, hermanos, para esta mañana lo encontramos en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La versión católica dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijas e hijas de Dios. Agrega esa expresión. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos, hijas de Dios. Ahora, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 8 de Romanos esta mañana. Ahí va a ser todo nuestro estudio. Pablo, hermanos, cuando escribe el libro de los Romanos, empieza a comparar la vida de un cristiano con la vida de quien no lo es.
Ahí encuentra Pablo, hermanos, los dos. Y veamos, hermanos, cómo dice el primer texto, hermanos. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo aquí, hermanos, está comparando el cristiano con quien no lo es. Pablo dice, hay uno que vive de acuerdo a la carne y hay otro que vive de acuerdo al Espíritu. Pero para Pablo, hermanos, ¿qué significa la palabra carne? Para Pablo la expresión vivir conforme a la carne es vivir en la naturaleza caída, en la naturaleza pecaminosa, alejado de Dios, sin Cristo. Ese es el hombre carnal. El hombre espiritual que menciona Pablo, refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad, esa es la persona cristiana. Ahora, Pablo dice en el versículo 7, hermanos, por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. El hombre carnal no puede guardar la ley de Dios. A veces oímos nosotras estas expresiones cuando damos un estudio bíblico. Es que nadie puede guardar los 10 mandamientos. ¿Han oído ustedes? Es que nadie puede ser fiel en el sábado. Muchos dicen así, pero porque ellos están pensando ¿cómo? Carnalmente. Y carnalmente no se puede, hermano. Carnalmente no se puede. Ahí dice la Biblia, ¿vea? No se sujeta. El hombre carnal, el hombre con la naturaleza caída no puede guardar la ley de Dios. Y entonces alguien dice, no, es que no se puede. La ley de Dios nadie la puede cumplir. Los mandamientos nadie. El sábado nadie lo puede cumplir. Porque ellos están hablando carnalmente. Porque ellos están pensando con la carne. Y por eso dice la Biblia, por eso no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona puede guardar los mandamientos de Dios cuando es dirigido por el Espíritu Santo. Ahí sí, hermano. Cuando el hombre espiritual sí puede, hermano, pero el hombre carnal no puede. Por eso Pablo explica que la vida de obediencia a la ley de Dios solamente es posible cuando es dirigido por el Espíritu de Dios. Porque dice, mire el versículo 3, como dice, el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El hombre carnal piensa en las cosas de la carne. ¿Vea? En cambio, el hombre espiritual piensa en las cosas de Dios. Por eso es que el hombre carnal no puede, hermano, no puede. Esto es muy importante, hermano. Las batallas se ganan o se pierden en la mente antes que vengan los resultados visiblemente. Antes que se peque abiertamente, se habrá pecado a nivel de la mente. Porque Cristo dijo en cierta ocasión, mas yo dijo, que si ya pensaste en tu mente, dijo, ya adulteraste. Entonces es importante, hermanos, que las batallas se ganan o se pierden primeramente en la mente antes que se peque abiertamente. Antes que se peque, hermanos, con eso ya se habrá perdido o ganado la batalla a nivel de la mente. Es por eso, hermanos, que el pecado puede triunfar si debilita la mente. El pecado puede tener efecto si debilita la mente, hermano. En vista de esta realidad se nos aconseja a concentrar la mente en cosas de arriba, en cosas constructibles. Mire cómo lo enfatiza el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros debemos de tener ocupada la mente en las cosas de arriba. Por eso es importante, hermanos, la mente. Ahora, pero mire Pablo cómo hablando del hombre. En el versículo 13 del capítulo 8, Pablo está hablando, hermanos, de las cosas que pueden suceder al hombre que decida elegir cualquier cosa, vivir conforme a la carne o vivir conforme al Espíritu. Los resultados son inevitables, hermano, dice Pablo, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué cosa? Vamos a morir. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras,
Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Entonces, aquí en el versículo 13 de Romanos, Pablo está diciendo, de ustedes va a depender lo que va a suceder, si mueren o viven. Por eso Pablo está hablando allí, hermanos, de los resultados inevitables de seguir diferentes caminos. Yo decido si vivo de acuerdo a la carne o vivo de acuerdo al Espíritu. Pablo dice, si van a vivir de acuerdo a la carne, sepan que van a morir. Pero si viven de acuerdo al Espíritu, dice, entonces van a vivir. Ahora bien, hermano, nuestra lectura bíblica, hermanos, en Romanos 8:14 no ha sido entendida totalmente, hermano. Porque el texto dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y a veces nosotros hemos oído, no te preocupes, todos somos hijos de Dios. Aquí la Biblia dice no. Aquí la Biblia dice que los hijos de Dios o las hijas de Dios son aquellos, dice, que andan de acuerdo al Espíritu o son guiados por el Espíritu. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿cómo saber si somos hijos de Dios? ¿O qué es ser un hijo de Dios? Porque aquí dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo es ser hijo de Dios? Pues, ¿cómo yo puedo ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios, hermano, no equivale necesariamente a ser miembro de una iglesia. Se puede ser miembro de una iglesia y estar viviendo en la carne. Ser esclavo del pecado o algún vicio. Es posible, hermano, de yo llamarme advenimiento del séptimo día los tres ángeles, pero estoy viviendo de acuerdo a la carne. Entonces, pertenecer a una iglesia, eso no es ser hijo de Dios, hermano. Podemos llevar el nombre de adventista del séptimo día, pero vivimos de acuerdo a la carne. Entonces, ¿qué es ser hijo de Dios? El texto dice, los que son hijos de Dios son guiados. Ahora, ¿qué es un hijo de Dios? Entonces ya quedamos que ser un hijo de Dios no es ser un miembro de iglesia. Mira, ahora, hermano, cuando dice la Biblia, o más bien lo que estoy presentando aquí, de que no todos los que son de la iglesia advenimiento son hijos de Dios, ¿será acaso que la Biblia de Dios fallara entonces? Mire lo que dice este texto, hermano, si alguien lo quiere leer. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los de la iglesia advenimiento del séptimo día son hijos de Dios. Porque el texto era, solamente son hijos de Dios los que andan de acuerdo al Espíritu, o caminan, dicen otras versiones, de acuerdo al Espíritu. Ahora entonces, la única manera, hermanos, que nosotros podemos ser hijos de Dios es si hay un cambio en nuestra vida. Y ese cambio, hermanos, tiene que venir de arriba. En cierta ocasión se le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo si tan solo quiere ver el reino de Dios. Ahora, el hombre, hermanos, por naturaleza no puede hacer nada. Mire lo que dice este texto en Jeremías, hermano. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados al mal. ¿Puede el hombre carnal hacer buenas cosas? No puede, hermano. Por eso es que muchos piensan de esta forma. Es que no se puede guardar la ley de Dios. No podemos ser cristianos porque ellos están pensando carnalmente. Porque el texto dice, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados al mal? Un hombre carnal no puede obedecer las cosas de Dios. Le chocan, hermano. El hombre carnal, hermano, no puede obedecer las cosas de Dios. El hombre carnal no puede, hermano. Ahora, pero mire, ¿cómo podemos entender ahora el versículo 3 de Romanos? Porque el que estamos estudiando es el libro de Romanos.
Porque lo que es imposible para el hombre, porque es débil, ¿por qué cosa? Por la carne lo hace Dios. Y el texto continúa ahí, usted lo puede, le puse punto suspensivo. Ahora, ¿qué es lo que el texto está diciendo? Dijimos que el hombre carnal no puede obedecer la ley de Dios. Buen ejemplo. Imaginémonos que yo tengo un mal hábito. Y entonces yo quiero dejar este mal hábito. Pero cuando se me viene el deseo del mal hábito, voy yo y lo compro y digo, bueno, holo ahora, última vez. Y cuando me da otra vez el deseo, voy y lo compro y digo, no, solo es la última vez. No es de eso lo que está hablando el texto, hermano. El hombre carnal, yo tengo un mal hábito. Y entonces yo quiero dejarlo. Y cuando se me viene el deseo de dejarlo, ¿qué hago yo? Vengo de rodillas y se lo pongo al Señor. Entonces ahora sí, hermano. Porque lo que es imposible para el hombre, porque es débil por la carne, lo hace Dios. Entonces viene el Espíritu Santo, viene el Padre y viene el Hijo y me dan fuerza y me ayudan, hermano. Imagínense usted que yo tengo, como le digo, vamos a usar una ilustración. Se encuentra un hermano que tiene otra mujer fuera de su esposa y quiere dejar la esposa y quiere dejarla, pero a veces se va a estar con la otra y así. Y entonces él debe de tomar una decisión. Y entonces cuando él dice no, ya no, y entonces viene Dios y le ayuda. Ahí es donde ayuda. Pero entonces así es. Pero el hombre carnal en sí, hermano, él no puede. Y esto es, hermanos, lo que tenía en mente el profeta Ezequiel cuando escribió lo siguiente, hermano. Y os daré, dice, un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré el corazón de ¿qué cosa? De piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y el hombre carnal dice que no puede guardar la ley de Dios, dice la Biblia, Romano. El hombre carnal no puede, pero aquí sí dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis y los pongáis por obra. El hombre espiritual sí puede, hermano. Ese sí, el hombre carnal no puede. Por eso es que nosotros cuando no podemos es porque somos carnales. Está hablando el hombre carnal, hermano. No está hablando el hombre espiritual. Este cambio, hermanos, interno, nosotros lo conocemos como conversión. El cambio de vida es la obra del Espíritu Santo en el hombre carnal. Sin duda, hermano, eso es lo que tenía en mente el salmista David cuando escribió lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Recto dentro de mí. Ahora bien, hermano, recuerde bien que el Espíritu Santo guía, no arrea. Una cosa es guiar y una cosa es arrear. El Espíritu Santo dice, nos guiará, no nos va a arrear. Hay diferencia, hermano. Una cosa es que yo quiera usar el Espíritu Santo y otra cosa es que dejar que el Espíritu Santo me use a mí. Nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo nos use, no nosotros querer usar el Espíritu Santo. Es cosa diferente. Ahora bien, hermano, cuando dice Pablo que guía, él estaba hablando en la manera en que él veía a los pastores del oriente, cómo guiaban las ovejas. ¿Y dónde ve el pastor, hermano, cuando guía las ovejas? Va adelante y las ovejitas van detrás. Pero aquí los vaqueros que nosotros conocemos aquí, ¿dónde va el vaquero? Atrás, porque va arriando, hermano. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo guía en la manera de los pastores eso. Ahora bien, dice que claramente no todos son hijos de Dios como algunos pretenden enseñar. A veces no todos enseñamos y dice que únicamente son del rebaño o son del redil las ovejas que son guiados por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Son hijas e hijas de Dios. La pregunta sería, ¿cómo es posible saber si somos hijos de Dios o no? Imagínese usted. En la sociedad promiscua en que vivimos, con frecuencia hay duda en cuanto a la paternidad de un niño. Pero la tecnología moderna, hermanos, ha hecho el ADN posible y dar con exactitud si es el papá o no. Imagínese usted que se presentan, ¿han visto ustedes cuántos se presentan diciendo él es mi papá? Él dice, yo no soy el papá de este muchacho, este joven. ¿Y cuál sería la mejor forma de saber?
El ADN. Y ahí todo. Ahora yo pregunto, hermano, ¿habrá un ADN para la vida espiritual? ¿Cuál sería entonces? Ajá. Ahora, si nosotros queremos saber quién es el hijo de alguien, como le digo, a través del ADN. ¿Y qué tal si nosotros esta mañana los hacemos el ADN y salimos que no somos hijos de Dios, hermano? ¿Cómo cree que andamos? Porque a través del ADN se sabe si el niño es hijo. Ahora, y si nosotros nos hacemos el ADN y salimos que no somos hijos de Dios, ¿cómo quedamos, hermano? Vamos a hacernos esta mañana el ADN, hermano. Vamos a tomar 2 textos de la Biblia y ahí vamos a determinar si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y ahí dice la Biblia. Los voy a invitar, hermano, que vayamos al libro de Mateo. El libro de Mateo lo abrevié, hermano. Usted puede irle leyendo ahí si usted quiere. Aquí aparece. Es Mateo 7. Vamos a tomar 2 textos esta mañana. Vamos a leer esto. Dice Mateo 7:16. Por su fruto los conoceréis. El 17 dice, así todo buen árbol da buen fruto. No puede el árbol malo dar malos frutos. Todo árbol que no da lo voy a leer. Así todo buen árbol, dice, da buen fruto. El 18. No puede el buen árbol dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, dice. Así que por su fruto os conoceréis. Vamos al otro. San Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dicho de otra manera, hermano, ¿qué es lo que determina que somos hijos de Dios? Los frutos. Mencióneme algunos frutos, hermano. Yo quisiera otros más cerquita, hermano. Imagínense, sí, no, pero yo quisiera más cerca, por ejemplo. Si yo sigo comiendo como come el hombre carnal, ¿seré hijo de Dios o no? No. Si yo me visto como se viste el hombre carnal, ¿seré hijo de Dios? No. Si yo hablo como habla el hombre carnal, ¿seré hijo de Dios? No. De eso es que está hablando aquí Pablo, hermano. Mateo. Por su fruto. Entonces quiere decir que el hijo de Dios debe de comer diferente, debe de vestir diferente, hablar diferente. Ajá, pero si comemos lo mismo que comen los del mundo, hermano, entonces aquí está el ADN. No somos hijos de Dios, hermano. Lo voy a regresar un poquito a donde dice, mire, el texto aquí. Mire, por su fruto los conoceréis. Entonces, si yo como come la gente común, si mi ropa es como la gente común, si yo me corto el pelo como se lo cortan los demás y hago todo, entonces ¿cuál es la diferencia? Entonces aquel también es hijo de Dios. Y luego dice, así todo buen árbol, dice, así todo buen árbol no puede dar malos frutos. Entonces, hermano, el ADN espiritual son las obras. Dicho de otra manera, es la vida diferente, hermanos. Que en nuestra comunidad, nuestros vecinos, vean en nosotros que somos diferentes. Por ejemplo, hermano, vamos a salirnos un poquito. Aquí hay muchos que predican. ¿Y saben qué es lo que aflige al predicador? Exactamente, el predicador no le aflige qué es lo que va a decir, porque se lo aprende de memoria y lo expone. Y dice la gente, qué tremendo sermón recibimos esta mañana. No, hombre, hermano, qué tremendo. Imagínese usted, yo me voy a tardar aquí quizás unos 20 minutos predicando. Después que yo me baje, sube Mayrita, mi hija, y ella se está 20 segundos. Y en 20 segundos dice, todo lo que mi papi dijo, eso es mentira, no lo vive. ¿Cuál sermón ustedes van a creer? El de Mayra. Y yo me tardé 20 minutos diciéndoles, hermanos, aquí. Pero viene mi hija y subió. Y dice, todo lo que mi papá dijo, eso es mentira. Él no vive eso. Por sus frutos. Entonces es importante, hermano. Entonces el ADN espiritual determinará, o la manera en que tú comes, vistes, hablas. Pero si te vistes como aquellos, entonces ¿cuál es la diferencia, hermano?
Entonces ese es nuestro ADN. El ADN determina, hermano, nuestra manera de vivir, cómo nos comportamos en el trabajo, hermano. Qué es lo que hablamos, con quiénes nos relacionamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos. Eso es lo que determina, hermanos, la vida espiritual. Ahora bien, hermanos, aquí, hermanos, si somos guiados por el Espíritu de Dios, debe de haber, hermanos, en nosotros una evidencia, hermanos, diferente. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, debe de haber. Hay un pasaje, hermanos, aquí del Camino a Cristo muy importante. Miren, la página 58 dice de esta manera: ¿de quién dice, ¿quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? Y sigue hablando: si somos de Cristo, nuestros pensamientos deben estar en Él. Le amamos, consagramos todo lo que tenemos, somos, anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad, agradarle en todo. No olvidemos, hermanos, y esto es importante, que hay dos encargados de guiar a la humanidad. Hay otro espíritu también, hermanos, que está interesado en guiar a la humanidad. Uno está interesado en guiarlos a la vida eterna, el otro está interesado a la destrucción. No olvidemos, dice, probad los espíritus si son de Dios o son de error. Entonces recuerden bien, hermanos, que hay otro espíritu que está interesado, hermano, en guiar a la humanidad. Uno es a la vida eterna y el otro a la destrucción eterna. Pero el mejor ejemplo de lealtad lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y Él no escuchaba ninguna otra voz. Escuchaba esta, hermanos, que está en San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad y es la única, hermanos, que nosotros podemos escuchar. Ahora, dijimos, hablando de la mente, hermano, que las batallas se ganan o se pierden a nivel de la mente antes que se peque abiertamente. Ahora, el lugar, hermano, donde el Espíritu Santo empieza a trabajar primeramente, ¿es a dónde? En la mente. Mire lo que dice Romanos, hablando Romanos aquí 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pablo está hablando ahí de renovar, de la renovación de nuestro entendimiento, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona primeramente en la mente. Pero el otro enemigo, ¿a dónde empieza a trabajar en el ser humano? ¿Ah? El otro espíritu que también está guiando, ¿a dónde empieza a trabajar con las otras personas? Por las avenidas, a través de la carne, le presenta esto y todo eso. Entonces, el otro espíritu, hermano, toma parte de la carne, ¿verdad? Y en cambio, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en la mente, la renovación de nuestro entendimiento, dice Pablo. Ahora, pero ¿cómo es que Dios renueva nuestro entendimiento, hermano? Es a través del estudio de la palabra de Dios. Si usted nunca estudia la Biblia todos los días, ¿cómo va a renovar su entendimiento? Si usted nunca lee la Biblia, hermano. El poquito que vino el sábado de la mañana ya nomás escuchó. Entonces, dice, ¿cómo renovar nuestro espíritu? El medio más eficaz para la renovación de la mente es por medio del estudio de la palabra de Dios, con el deseo de ser enseñado, de aprender más y más. La Biblia, hermano, es el mejor método. Mire lo que dice el libro La Educación, mire. Libro La Educación, página 120. Como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los libros juntos. Ningún otro estudio puede impartir facultades mentales como las que imparte el esfuerzo hecho por abarcar las estupendas verdades de las revelaciones. Entonces, la mejor forma, hermano, es estudiando la palabra de Dios. Es lo que dice el libro La Educación, hermano. Entonces dijimos, hermanos, que Dios, la renovación es a través de la mente. Es evidente que una de las maneras más claras para determinar si somos hijos de Dios es también, hermanos, si lo amamos a Él. Es otra forma. Dígame usted, ¿cómo alguien puede decir que ama a Dios y odia a su hermano? No puede amar a Dios, hermano, difícilmente. Entonces, otra cosa, ¿cómo alguien puede decir que es hijo de Dios si no pone a Dios en primer lugar?
Miren lo que dice San Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, otra forma de determinar que soy hijo de Dios es si amo a mis semejantes, a mi prójimo. Cristo dijo, si ustedes aman a los que los aman, dijo, no, eso también hacen los otros. Mas yo digo, dijo, amad a quiénes, a vuestros enemigos. Ajá. Ahora, Cristo dice, si me aman a mí, busquen primeramente las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Primero nos vamos por las añadiduras. ¿Qué dice el joven carnal? No, ahorita estoy muy joven para entrarme eso de las cosas de Dios. Ahorita estoy muy joven. Cuando me case. Y se casa. No, dice, cuando tenga el primer hijo. Tiene el primer hijo. No, ahorita no puedo. Es que mire, cuando pague el carro, entonces sí puedo ser fiel ya en lo del sábado. Porque ahorita... No, dice, cuando termine de pagar la casa. Porque ellos están pensando carnalmente. Entonces, otra forma de determinar que sí somos hijos de Dios es si lo amamos a Él. Y lo demostramos, hermano, poniéndolo a Él en primer lugar. El Espíritu, hermano, no solo renueva nuestra mente, sino que también, hermano, nos pone en conexión con Dios. Ahora, hermanos, esta mañana yo quisiera terminar esta meditación con este texto, hermano. Dice, una cosa, hermanos, una cosa es estar intelectualmente convencido de algo y otra cosa es llevar ese convencimiento a la práctica. Alguien dice, yo ya todo eso me lo sé, yo ya lo que van a decir en la iglesia yo lo sé. ¿Para qué ir al culto si yo ya sé de qué van a hablar? Entonces dice, una cosa es estar intelectualmente convencido de algo y otra cosa es llevar el conocimiento a la práctica. Y entonces dice aquí que no son quienes los hijos de Dios, sino los hacedores, los que cumplen, los que obedecen. Mi deseo en esta mañana, hermanos, es que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.